Bienvenidos a Cantos de Esperanza, lecciones extraídas de los Salmos. Lección 1, Salmo 23. El Señor es mi pastor. No sé tú, pero por muchos años me encantaron los salmos y hasta el día de hoy, y nunca nadie me enseñó, hasta ahora, hace unos años, aprendí que los salmos era el himnario de los hebreos, era lo que ellos utilizaban para cantar. Y eso tan hermoso está compilado en la Biblia en 150 salmos. Vamos a enseñar en esta lección solamente 10 salmos de los 150 y tú puedes seguir ampliando. La idea es inspirarte a ahondar más en la palabra de Dios. ¿Por qué están los salmos allí? ¿Qué quiere decirnos para ti y para mí? Bueno, vamos a iniciar empezando a ¿qué son los salmos? ¿Qué son los salmos? Ya he dicho algo de esto, pero el término viene del griego que quiere decir salmo y que significa canciones acompañadas por instrumentos de cuerda. En la Biblia en hebrea se llamaba telihim, que quiere decir canciones de adoración. El libro de los Salmos, nuevamente, es el himnario para el pueblo judío y para los cristianos, para ti y para mí. A lo mejor lo has cantado en la iglesia muchas veces sin darte cuenta, un canto que te llegó al alma, que pudo conectarse contigo, con Dios, y dices, wow, qué belleza. Y era un salmo cantado. Han permanecido como favoritos por más de 3000 años porque nuevamente llegan al alma como cantos de esperanza. Ahora, ¿quiénes son los autores de los salmos? ¿Quiénes escribieron los salmos? Y acá vamos a tener un estudio, pues, lo más amplio que podamos, pero tú puedes seguir estudiando, investigando, solo es un abrebocas para animarte a seguir. En la mayoría de los salmos los escribió el rey David. Él compuso de los 150 salmos, 73 salmos. Asafat compuso 12. Los hijos de Coré crearon 10. Moisés, el famoso Moisés, el libertador del pueblo de Israel, escribió el Salmo 91 o en algunas Biblias el 90. Vamos a ver que hay unas numeraciones que es el mismo Salmo, pero en algunas Biblias cambian. Vamos a explicar ahora. Salomón escribió el Salmo 127 y posiblemente el 72. El resto son autores menos conocidos y anónimos inspirados por Dios. Eran las personas que estaban adorando en el templo o adorando en una casa, que tenían ese corazón de escribir estos salmos, estos cantos tan importantes para animar a las personas a buscar a Dios. Vamos a continuar con algunos datos generales. ¿En qué tiempo se escribieron los salmos? El más antiguo de los salmos se escribió en el tiempo de Moisés. Eso quiere decir más o menos entre antes de 1400, wow, años antes de Cristo. Hubo salmos creados para celebrar el regreso del exilio de Babilonia alrededor de 450 años antes de Cristo. La mayoría de los salmos se escribieron entre el 1020 y 975 años antes de Cristo. Entonces, el más antiguo, 1400, y allí vemos que hasta el 450 antes de Cristo se estaban escribiendo estos salmos tan hermosos. Un rango bastante amplio, ¿verdad? De donde se escribieron.
¿En qué género literario se escribieron los salmos? Los salmos se escribieron en poesía. ¡Qué belleza! La poesía hebrea usa muchos paralelismos, que es una bella manera de expresar rima de pensamientos. Se expresa lo que se siente, lo que se piensa. Este tipo de formato ayuda a la traducción en otros idiomas. La belleza de los salmos en tu lengua materna llega al alma. Cuando leemos los salmos en nuestro propio idioma, pues llegamos al corazón de lo que el salmista quiso decir, nos podemos conectar con el Señor. Esa es lo que quiere el salmista, que tú y yo podamos tener ese tiempo de adoración, de decirle a Dios con esas palabras, te amo, te adoro. Son palabras de adoración. ¿Todos los salmos son de adoración? Vamos a ver si realmente podríamos pensar, sí, todos son de adoración. Bueno, la mayoría sí, los salmos son expresiones de esperanza. Por eso hemos denominado a este estudio bíblico cantos de esperanza, porque llenaron de esperanza a ese pueblo judío allá errante, adolorido, que a nosotros, con nosotros se identifica. Eran salmos de adoración, de alabanza en unos momentos difíciles. Pero también hay salmos de lamento que pueden incluir expresiones de confesión y arrepentimiento. Vamos a ver cuáles son esos salmos de confesión y arrepentimiento en otra lección. Hay salmos de agradecimiento muy hermosos, salmos mesiánicos que increíblemente muchos años antes de la venida de Jesús ya estaban anunciando la venida del Mesías, acrósticos para peregrinación a Jerusalén. Durante siglos, los creyentes de diversas culturas han encontrado ánimo, esperanza y mucho consuelo en los salmos. Ahora, ya hemos dicho cuántos salmos hay. Hay 150 salmos. Hubo dos sistemas de numeración, la versión hebrea y la versión griega. El contenido es el mismo. La mayoría de las versiones en castellano siguen la numeración hebrea. Por eso puede ser que encuentres la numeración diferente, pero puedes buscar el salmo anterior o el salmo que sigue. Y eso es algo que muchas veces nos va a llamar la atención. En mi Biblia es este número, un número anterior o el que le sigue, porque hay dos tipos de numeración, pero el contenido es el mismo. Los salmos no son un solo libro, sino son 5 libros. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¿Verdad? Poder aprender aquí esto tan básico como que el libro primero es el Salmo 1 al 41, el libro 2, el Salmo 42 al 72, el libro 3, Salmo 73 al 89, el Salmo 4, Salmo 90 al 106, el libro 5, Salmo 107 al 150. El último libro en cada libro de estos se llama una doxología, adoración. Al final del libro de estos 5, del Salmo 145 al 149, son doxologías con el 150, una doxología culminante para terminar todos los salmos. Adoración a Dios. El salmista quería expresar lo mejor, adorar a Dios por lo que Él era, por lo que Él es, por lo que ha hecho. Y a veces nosotros sabemos que nuestras propias cortas palabras, nuestro vocabulario a veces se queda corto para poder decir lo que es Dios. Por eso tenemos los salmos, para poder expresar esos cantos hermosos. Vamos a leer el Salmo 150, que es el último salmo, y es esta doxología de alabanza, de adoración con quien cierra todo el libro de los salmos.
Aleluya. Alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario. Alábenlo en su poderoso firmamento. Alábenlo por sus proezas. Alábenlo por su inmensa grandeza. Alábenlo con sonido de trompeta. Alábenlo con el arpa y la lira. Alábenlo con panderos y danzas. Alábenlo con cuerdas y flautas. Alábenlo con címbalos sonoros. Alábenlo con címbalos resonantes. Que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Y este es el salmo de doxología, el último con que cierran los salmos. Ahora, esta era la introducción de nuestro estudio bíblico de los salmos y hoy vamos a empezar con uno de los salmos que tú y yo conocemos, hemos escuchado, a lo mejor no, es el bello Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y eso, Salmo 23, por supuesto, ustedes pueden ir a sus Biblias y leerlo directamente, pero vamos a ver unas cosas muy importantes del Salmo 23 antes de ir al fondo de ese salmo, antes de leerlo y repasarlo. Yo quiero compartir con ustedes qué fue algo que me motivó a escribir y leer y estudiar de este salmo. En este mundo en que abunda el pecado, vemos crisis por todas partes y a todos los niveles. En mi caso, debo confesar que estas crisis son frecuentes, incluso en mi propio corazón, porque diariamente lucho con mi propia naturaleza caída, con el mundo y con Satanás, que a veces quieren apartarme del camino correcto. Y cuando voy dando cuenta poco a poco, me voy alejando, ¿verdad? Del verdadero camino y me encuentro como oveja sin pastor. Y lo más triste es que al desviarme yo, voy llevando a mis seres queridos y compañeros de trabajo por el camino de no esperanza. Por fortuna para todos nosotros, Jesús es el camino que vino a darnos esa esperanza y declaró ser el camino, la verdad y la vida. Así que nos podemos acoger a Él y Él es la garantía total de la bendición y protección. A ti me acojo, amado Jesús, hoy y siempre. El Salmo 23 es una hermosa muestra de nuestro amado Jesús como sumo pastor, donde David, quien fue pastor de ovejas, llegó a ser el rey de Israel, supo refugiarse en Dios. En muchos momentos de su vida, David fue perseguido por el rey Saúl, quien le tenía envidia y quería matarlo. David luchó también contra el Goliat, un gigante del ejército enemigo, que se burló de él cuando se le apareció con una honda y unas piedras, y precisamente con una de ellas impactó al gigante y lo derribó hasta matarlo. La historia nos enseña que David, no obstante haber sido un hombre que quería vivir y servir conforme al corazón de Dios, pecó al cometer adulterio con Betsabé, la esposa de Urías, uno de los soldados de alto rango, y después lo envió al combate poniéndolo en primera fila para que así lo mataran con facilidad, como de hecho ocurrió. Tras la muerte de Urías, David se casó con Betsabé. Esta lamentable historia de pecado se repite con diferentes personajes y pecados de generación en generación en nuestra humanidad que amamos tanto. Somos responsables delante de Dios por nuestra propia vida y por eso debemos mantener siempre
una gran reverencia a nuestro buen pastor. El Señor es mi pastor. Este Salmo 23 fue escrito por David. Esa descripción que les acabo de hacer muy rápidamente de lo que era David, un pastor de ovejas, haber llegado a ser el rey de Israel. No sabemos exactamente en qué momento escribió el Salmo 23, pero sabemos que pudo haber sido en momentos donde sentía perdido él mismo como oveja sin pastor, triste por su propio pecado, y escribe al Señor: el Señor es mi pastor. Vamos a ver, antes de leer el Salmo 23 nuevamente, algunas cosas interesantes también del Salmo 23 en cuanto a los pastores, porque si nosotros entendemos por qué será que Dios nos compara con ovejas, los pastores y las ovejas. Y en esa época, el pastoreo, en la época de David, el pastoreo era un trabajo importante en la economía de Israel. Habían ovejas que se usaban para trabajo, ¿verdad? Ovejas que se usaban como sacrificios, para ofrendas del pecado y tributo real, para suministro de carne y leche, y aprovechaban el cuero y también para las vestimentas. Las ovejas eran utilizadas en una manera muy especial en este tiempo en Israel. También vamos a ver el trasfondo de este salmo, ver que hubo muchos pastores porque era nuevamente parte de la economía. ¿Quiénes? Algunas, solamente unos ejemplos, como Abel, Abraham, Lot, Isaac, Jacob, los hijos de Israel, las hijas de Jetro, Moisés y David. Todos ellos fueron pastores de ovejas. Muy importante tener ovejas en ese momento porque eran utilizadas, como hemos dicho ya, en muchas maneras. Algunos de los pastores que se mencionan en el Nuevo Testamento que ustedes han escuchado, estaban los pastores en el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Es algo que Dios se reveló a unos humildes pastores de que iba a nacer el Mesías en un pesebre. Y por supuesto, en el Nuevo Testamento está ya apareciendo Jesús como el buen pastor, Jesús como el gran pastor y Jesús como el príncipe de los pastores. Vamos adelantando al Nuevo Testamento, pero la Biblia es solamente una y esa es la belleza porque concuerda el Antiguo y el Nuevo Testamento. Antes de leer el Salmo 23, quiero leer algo de estas tres partes que acabamos de ver, cómo Jesús se manifiesta en el Nuevo Testamento como Jesús el buen pastor. Juan 10, 1 al 11. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz, llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esa puerta que yo soy será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir.
Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Ya Jesús en el Nuevo Testamento está anunciándose como el buen pastor que da la vida por las ovejas. Vamos a ver más adelante, antes de leer el Salmo 23, también en el Nuevo Testamento Jesús se declara ser el gran pastor. Aquí está en Hebreos 13, 20, 21. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El gran pastor de las ovejas es el Señor Jesucristo. Y por último, el trasfondo, podemos decir, adelantándonos al Salmo 23, Jesús después dice que Él es el príncipe de los pastores. Primera de Pedro 5:4. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. El pastor supremo. ¿Nos sentimos identificadas con esto? ¿Sabemos que Jesús es nuestro pastor supremo? Ahora, ¿en qué consistía otra vez el trabajo de los pastores? Ellos guiaban a las ovejas a lugares seguros, las protegían del camino, las alimentaban, las cuidaban para que no se descarriaran, cuidaban a las más débiles y enfermas, buscaban a las perdidas para defenderlas de los depredadores, ¿verdad? Todo eso hacían los pastores en el Antiguo Testamento y hasta ahora los que hacen ese trabajo. Y Jesús, como nuestro buen pastor, también hace, Él quiere cuidarnos, nos llama a seguirlo, pues somos frágiles, nos perdemos fácilmente, nos protege de nuestros enemigos, nos alimenta, nos guía, nos sana, nos enseña a ser astutos y no dejarnos engañar por falsos profetas que quieren hacernos perder el camino. Todo esto Jesús lo hace porque nos ama a ti y a mí. Somos sus ovejas. Hay otro símbolo interesante que era la vara y el callado ¿verdad? Del pastor. Los pastores llevaban una vara ceñida a la cintura para proteger a las ovejas, un callado que les servía de apoyo y que era símbolo de seguridad. Otros elementos que usaban era una capa para proteger del frío, aceites para sanar las heridas de las ovejas, armas como una honda para defenderlas, un instrumento musical como flauta o arpa en los tiempos de descanso. No habían celulares. Había que, ¿verdad?, descansar, entretenerse y ahí posiblemente empezaron a, ¿verdad?, a componer esos primeros salmos tan divinos como fue el Salmo 23. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre.
Qué belleza, ¿verdad? Solamente 6 versículos tan lindos, tan enfocados en lo que hemos podido repasar y estudiar de lo que es la función de un pastor. Y las que tienen sus libros, estos manuales de este estudio bíblico, lo pueden conseguir en Amazon, ¿verdad? Solo ponen Cantos de Esperanza, Salmos, Margarita Houston, y ahí lo pueden comprar. Hay una belleza de manual donde tú puedes contestar en tu propio corazón, allí escribir algo para hacerlo muy personal y desglosar poco a poco este salmo. ¿Quién es el pastor? El Señor es Jesús, es nuestro pastor. ¿Qué puede faltarle a quien Dios tiene como pastor? Nada nos falta porque Él es nuestro pastor. ¿En dónde encuentro hoy y siempre mi verdadero descanso? En Jesús, que me lleva a verdes pastos, ¿verdad? ¿A dónde me conduce el Señor? A tranquilas aguas y lugares físicamente que yo puedo descansar. ¿Por dónde me guía mi pastor y por qué lo hace? Por sendas de justicia, por amor a Margarita, por amor a cada una de ustedes. ¿Cómo debe estar mi corazón en medio de valles tenebrosos y por qué? No debo temer peligro alguno porque mi pastor Jesús está a mi lado. No debo temer. ¿Qué es lo que mi pastor hace en mi corazón y de qué manera me reconforta? Él me reconforta con su vara de pastor, guiándome, dándome nuevas fuerzas, llevándome por tranquilas aguas. ¿Qué tesoros me ofrece mi buen pastor ante mis enemigos que jamás podrán robarme? Dice que un banquete me presenta una gran bendición. El Señor me recompensa cuando yo confío en Él después de que alguien me ha hecho daño, ¿verdad? También dice que ¿qué hace el Señor en mi cabeza? Me unge mi cabeza y eso quiere decir me llena de tu espíritu, del Espíritu Santo de Él, de su gracia para bendecirme a mí y ser bendición para otros. Dice que has llenado mi copa a rebosar. ¿Qué bendiciones me quiere dar mi pastor? Llenar mi copa a rebosar. Y también, ¿qué me da mi pastor y durante cuánto tiempo en mi vida? Dice que me dará bondad, porque Él es bueno y quiere darme cosas buenas. ¿Cuánto tiempo? Todos los días de mi vida. ¿Dónde estaré? ¿Dónde estará mi morada eternamente? Y al final del Salmo dice, y habitaré, ¿verdad? Para siempre en la casa del Señor. Nuevamente, las que tienen el manual, estoy haciendo rápidamente, contestando las preguntas del manual aquí en esta grabación, pero tú puedes llenar poco a poco este manual y va a ser muy lindo en tu crecimiento espiritual. Queremos que este estudio sea muy personal, muy de aplicación. Ahora, vamos a ver cosas importantes. Y acá hay algo que lo hemos resumido en 10 puntos. Parece mucho, vamos a ir como en una cantidad, 10 versículos importantes cuando analizamos Cristo, Jesús como pastor. Cuando vemos a Cristo Jesús como pastor, vemos que Cristo primeramente nos acoge en su corazón. Cristo nos ofrece su cuidado sacrificado. Cristo nos cuida como el gran pastor resucitado. Cristo nos cuida como el pastor supremo y premia a los justos. Cristo es la fuente de provisión y Cristo es nuestro descanso. Cristo nos guía, Cristo nos restaura y Cristo nos da su cuidado en medio de las pruebas. Y Cristo es nuestra plenitud. Todos estos
facetas del Señor en nuestra vida son sacados del Salmo 23. Rápidamente leímos el Salmo, pero todo esto es una ampliación, ¿verdad? De lo que leímos del Salmo 23. Y vamos a empezar con esos 10 puntos a desarrollarlos bíblicamente. Cristo nos acoge en su corazón. Como un pastor que cuida su rebaño, acoge a los corderos en sus brazos y los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Isaías 40:11. Te sientes que Jesús está abrazándote así, llevándote a su pecho. Te sientes que Cristo te tiene en su corazón. Bueno, a veces tenemos esa ovejita, se ve ahí en esa fotografía como asustada, y a veces estamos así asustados, pero Él quiere acogernos en su corazón. Cristo nos ofrece su cuidado sacrificado. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Hay que recordar que Él murió en la cruz como un cordero, como un pastor, como ese último sacrificio, ¿verdad? Para el perdón de nuestros pecados. Se ofreció por nosotros. Si hubiera habido solo una persona sobre la faz de la tierra, tú o yo, Él hubiera muerto. Él es el sacrificio, el Cordero de Dios, sacrificado por ti y por mí. Cristo nos cuida como el gran pastor resucitado. Y al principio de este estudio, hoy leímos este versículo, pero lo vamos a leer otra vez porque es muy importante. Dice, el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Cristo resucitado nos cuida como el gran pastor. Él no se quedó en la cruz. Él resucitó y está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por ti y por mí. Cristo nos cuida entonces como ese pastor supremo y premia a los justos. Dice que no seamos tiranos con los que están a nuestro cuidado, sino seamos ejemplo para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. El pastor supremo es Jesús y Él va a regresar. Y ya cuando estamos, ¿verdad? Si hemos partido de este mundo y estamos allá en el cielo, dice que vamos a recibir coronas, una premiación, ya no para ganar el cielo, sino un reconocimiento por lo que hemos hecho en esta tierra. Lo que Dios quiere es premiar también nuestra obediencia. El quinto punto es Cristo, nuestra fuente de provisión. Y es algo que vemos en el Salmo 23. Nada nos faltará. Y vamos a leer dos pasajes bíblicos, a lo mejor conoces muy bien. Mateo 6:26. Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Un pasaje que vale la pena leer todo, ¿verdad? Siempre si nos comparamos con las aves del cielo, Dios cuida a las aves del cielo y nos está diciendo que nos cuide, que Él provee para nosotros. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesitan conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Jesús, nuestra fuente de provisión. Y yo sé, me encanta esta sombrilla proveyendo allá,
¿verdad? Que a la ovejita que no se moje, pero solo es un símbolo para ver que Dios sí se preocupa por nosotros. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, trabajar diligentemente y el Señor nos va a dar las fuerzas, va a abrir las puertas para nosotros. Dios es fiel. Cristo, nuestro descanso. Me encanta esta, ¿verdad? Dice el Salmo 23 que nos va a llevar a verdes pastos, a descansar. Y la ampliación aquí es Cristo, nuestro descanso. Salmos, otro salmo, 4:8. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Me acuesto en paz, me duermo, porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Y una invitación hermosa en Mateo 11, 28, 29, dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y cargados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Esta es una invitación muy hermosa que debemos recordar, igual como nos ofrece el Salmo 23, ir al Señor. No nos quedemos solitos allí, pues como angustiados, frustrados en nuestro cansancio, en nuestra debilidad emocional, espiritual. Vayamos al Señor, que Él nos promete ese descanso que solamente viene de Él, en una paz, en una renovación, que es un milagro en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, Cristo nuestra guía. Wow, eso sí que necesitamos, ¿verdad? Descanso, pero también la guía todos los días. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Salmo 32:8. El Señor es mi pastor, Él me va a guiar, me va a guiar. ¿Se acuerdan? El pastor de aquí de las ovejitas guía, nosotros tratamos de perdernos, pero necesitamos de este supremo pastor para que nos siga guiando y velando por nosotros. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Salmos 143:10. Qué lindo poder descansar y orar y pedirle al Señor que nos siga guiando. Cristo como restaurador de nuestra alma. Wow, y eso sí que necesitamos. Vamos a enseñar en otra lección todo el Salmo 51, que está escrito por David cuando es un salmo de arrepentimiento, pero aquí vemos una muestrica nomás de lo que es el Salmo 51 conectado con el Salmo 23, porque está hablando que el Señor, ¿verdad?, me guía a tranquilas aguas, nos está restaurando. Y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Salmo 51, 10, 13. El Señor me renueva, me da un nuevo corazón, me da una firmeza en mi espíritu. Necesitamos de eso todos los días. El Señor también, Cristo me da plena confianza en medio de las pruebas. Leímos en el Salmo 23 que no debo temer nada, porque Él está a mi lado. Aunque vaya por valles tenebrosos, el Señor, debo tener plena confianza en medio de las pruebas. Y vamos a ampliar con este Isaías 12:2. Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación.
Y el Salmo, otro Salmo 27:3, que también vamos a estudiar, el Salmo 27, aunque un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aunque una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Yo sé que estamos así, como esa ovejita, ¿verdad? Tan linda que está ahí. Jesús la está alzando, está con ojos de temor, pero el Señor dice, no temas, confía en mí. Y debemos pedirle al Señor que nos ayude cada día a confiar más en Él. Por último, algo que es hermosísimo y es esa plenitud. En la casa del Señor habitaré por siempre, dice al final el Salmo 23, y esto va muy conectado con Efesios 3, 14, 21, porque Cristo Jesús, nuestro buen pastor, nuestro pastor supremo, es nuestra plenitud. Y es una oración hermosa para orar. Lo tienen en sus manuales nuevamente, lo pueden leer varias veces desde su Biblia, por supuesto. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. En Él está la plenitud. Dice, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Yo no sé tú, pero yo necesito de ese Jesús, de ese pastor, de esa plenitud en pleno cada día que el mundo no da, porque estamos, como empezamos en la introducción, en un mundo caído. Nos perdemos, somos frágiles, nos distraemos a los demás, estamos en una lucha interior todos los días, todos, no hay nadie que se libre, somos humanos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios y el Espíritu de Dios en nosotros, a quienes hemos creído y recibido a Cristo, tenemos ese Espíritu de Dios que nos guía y nos lleva por ese buen camino. Gracias por estar en esta lección primera del Salmo 23. Continuaremos la próxima lección, la lección 2 es El Señor es mi ayudador, el Salmo 121. ¡Wow! Es un salmo hermosísimo. Nuevamente puedes comprar este material en nuestra página web www.sentidoatuvida.org o en Amazon directamente Cantos de Esperanza, Salmos, Margarita Houston. Muchas gracias. Dios te bendiga y el Señor utilice el Salmo 23 muchas veces. Léelo todos los días hasta la próxima lección. Y vamos así, esa va a ser la tarea número 1 cada semana, que leas todos los días el Salmo 23. Bendiciones. Dios te bendiga.